Bienvenidos a la segunda jornada técnica del evento de Reflexión y Diálogo de Territorios Rurales en América, Realidades y Perspectivas, organizado por el Grupo de Estudios Rurales de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH, con el apoyo de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y SILAB Salud. El objetivo del evento es analizar y reflexionar sobre las implicaciones del poder político, económico y social en la configuración de los territorios rurales en distintos países de América. La primera jornada de este evento se realizó el 9 de septiembre pasado con la participación de importantes expositores de Ecuador, México, Colombia, Brasil, Uruguay, Venezuela, Bolivia y Canadá. Se plantearon temas de inequidad y diferencia espacial por procesos extractivos y temas relacionados con la participación rural y la agricultura familiar. La segunda jornada que nos reúne el día de hoy, 16 de septiembre de 2021, cuenta con la participación de países como Perú, Brasil, Ecuador, Colombia, Bolivia y México. Contiene presentaciones relacionadas con espacios de vida desde las propuestas comunitarias y temas de género, migraciones y ruralidad. Como parte del comité organizador, soy Dora Inés Rey Martínez de Colombia. Le damos un cordial saludo a las directivas del IPGH, en particular a Patricia Solís, presidenta de la Comisión de Geografía, a Ramiro Pazmiño, secretario técnico del IPGH Ecuador, al secretario técnico, a Yanina Zamora, coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del IPGH, a los expositores y moderadores y a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy. Esperamos que esta jornada brinde espacios de diálogo, cuestionamiento y propuestas que acerquen a la geografía, al entendimiento de la construcción del espacio por parte de las comunidades rurales, que aporten a la solución de problemas reales y a la resolución de conflictos y desigualdades territoriales que hoy están presentes en todos nuestros países. Muchísimas gracias. De igual manera, muy buenos días con todos. Mi nombre es Paulina Cubillo, soy presidenta del Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha. En esta mañana los voy a acompañar en esta jornada en la que hablaremos acerca de los espacios de vida y las propuestas comunitarias. Estamos abordando este día la mesa número 3 con varios temas y como ya lo mencionó anteriormente, estamos con invitados de varios países. Queremos recordar a nuestros asistentes que podrán remitirnos sus preguntas a través del chat durante las charlas y estas van a ser respondidas al final de las intervenciones. A nuestros panelistas, además, queremos recordarles también que disponen de 20 minutos para su exposición. Damos así inicio a este ciclo de conferencias. Nuestra primera charla hablaremos acerca de planificación, ecoturismo en la comunidad campesina de Gonskaya, a cargo de Carmen Aylas Gordón, que nos acompañan desde el Perú. Carmen Aylas es ingeniera geógrafa de carrera profesional de la Universidad Nacional Federico Villarreal, especialista en sistemas de información geográfica del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Colombia. Tiene una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable con misión en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional Emilio Valdizán. Es además doctor en Administración de la Universidad Nacional Federico Villarreal en el año 2020. Es docente con 20 años de experiencia en pregrado en la Facultad de Ingeniería Geográfica Ambiental y Ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal en los cursos de Ingeniería y Cartografía Social y Económica, Sistemas de Información Geográfica, Fotogrametría, Teledetección, Geografía Económica y Ecoturística, Geografía Humana y Antropología, Evaluación de Impacto Ambiental. En posgrado, además, es docente de la Universidad Nacional Federico Villarreal en las áreas de Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Básicas, en la maestría Tecnología de Información Geográfica. Además, ha dictado cursos acerca de fundamentos de cartografía y topografía automatizada, gestión económica territorial. Es docente de pregrado de la Universidad Privada César Vallejo en la Facultad de Ingeniería Ambiental en los cursos de ordenamiento territorial y modelamiento y simulación ambiental. Posee además de experiencia profesional en instituciones públicas en planificación regional y distrital y en empresas privadas en temas ambientales. Por otra parte, nuestra otra panelista, Ruth Gordon Mesa,
Es licenciada en Turismo y Hotelería Profesional de la Universidad San Martín de Porres, con una maestría en Marketing, Turismo y Hotelero de la Universidad también San Martín de Porres, doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es docente con 25 años de experiencia en pregrado en la Facultad de Ingeniería Geográfica Ambiental y Ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal en los cursos de taller Ecoturismo Activo, Fundamentos de Ecoturismo, Planificación Turística, Gestión de Negocios Ecoturísticos, Marketing Ecoturístico, Educación Ambiental, Conservación y Desarrollo Sostenido. Es pionera en la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería en Ecoturismo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, curso formador de formadores en LabSouth, en la Universidad de Harvard. Además, ha realizado cursos de diplomados en gestión ambiental y evaluación de impacto ambientales, especialización en demarcaciones organizacionales territoriales, especialización en formulación de proyectos de inversión pública, legislación ambiental y conflictos socioambientales. También posee una especialización en planificación y manejo de áreas verdes urbanas. Ha participado también como expositora nacional e internacional en la Universidad Nacional Federico Villarreal, en la Municipalidad Provincial de Cañete, también en la Universidad Nacional de Cañete, y organizadora de eventos, conferencias y actividades de responsabilidad social a nivel nacional. Las líneas de investigación son de ecoturismo, planificación de turismo y gestión de destinos de turismo sostenible. Carmen y Ruth, bienvenidas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante con su ponencia, por favor. Buenos días, ante todo, las gracias por el comité que nos han permitido presentarnos. Somos dos ponentes, pero comuniqué hoy día que nuestra compañera, la magíster Ruth Gordon, la están operando de emergencia, por eso que voy a tratar de llevar todo el tema, ¿ya? Y habrá posiblemente otra oportunidad. Nuestro tema de presentación es la planificación del ecoturismo en la comunidad campesina de Huancaya. Ustedes están viendo todos los presentes un paisaje muy hermoso al lado izquierdo, en la cual se ve la parte intrincada de la cordillera de los Andes. Este es un lugar que cruza por toda la cordillera, de todo el sur y el norte, y la parte más fuerte se encuentra en toda la cordillera, en la parte sierra y costa andina del Perú, dando lugar pues a los tres grandes procesos o componentes que tenemos por la presencia de la cordillera de los Andes en el Perú, ¿no? Nos da las tres regiones, costa, sierra y selva, cuyas aguas bifurcan y terminan en el Océano Pacífico. En especial, en esta área estamos viendo prácticamente la naciente de un río, que es Cañete, en la cuenca del Cañete, que termina en la parte del Pacífico, ¿no? Un ratito. Tenemos el desarrollo de la actividad turística, presenta pues un crecimiento acelerado desde el concepto ecológico y cultural, siendo un segmento atractivo para los operadores turísticos locales peruanos. A pesar de que en el Perú, ¿no? El Perú necesita mejorar su oferta para el ecoturismo, en muchos aspectos está listo para aceptar este segmento de visitantes, el cual tendrá para la diversidad, la oferta turística actual y potencial, ofreciendo diferentes alternativas para la práctica del ecoturismo. Hemos escogido la comunidad campesina de Huancaya, ¿no? En base a unos elementos de belleza paisajística, de problemáticas que hay. Primeramente vamos a su ubicación. Se encuentra ubicado dentro de la reserva paisajística. En el Perú existen 2 reservas paisajísticas, más de 72 áreas naturales protegidas, ¿sí? Y fue la primera que se ha creado en el año 71. El distrito de Huancaya, que es el corazón de la reserva, es enorme, se encuentra ubicado en la región andina central de la cadena occidental de los Andes peruanos. Políticamente, el distrito de Huancaya pertenece a la jurisdicción de la provincia de Yauyos en el departamento de Lima. El Perú está dividido jerárquicamente por departamentos, provincias y distritos. La reserva Nor Yauyos Cocha
tiene dos cuencas, la cuenca del Cañete y la cuenca de Junín. Forma parte a la vez de la Reserva Paisajística Nor Yauyos-Cocha, Huancaya. Tiene una superficie de 32.652.49 hectáreas. Es enorme esta reserva, una belleza única, con una altitud promedio de 3.000, o sea, supera y llega prácticamente a los 4.560 metros. Desde Lima, saliendo a 0 metros, normalmente hacemos esta visita con los alumnos, es una ruta fuerte, ahorita lo voy a mostrar, tiene una temperatura media de 13 grados en el mejor de los casos, ¿no? Y con mucho de esto, pues, en las épocas de frío, es un frío terrible, es un clima seco, pero más que todo se siente una humedad por la altura, ¿no? Los chicos, los visitantes que van tienen que acondicionarse primeramente y la comunidad brinda sus servicios, ¿no? Tiene precipitaciones de lluvia durante el verano, de octubre a abril, los cuales se vuelven más intensas en enero y marzo. Hay que saber visitar porque la caminata y la ruta es bien entrincada por la misma pendiente que tiene y topografía que presenta nuestra región, la parte altoandina, ¿no? Acá, como pueden ver, es toda la reserva al lado izquierdo, toda la reserva. Tenemos el área de reserva, el área natural y la zona de amortiguamiento. El distrito que hemos visto, que hemos ubicado, que hemos seleccionado bajo una serie de factores, se llama Huancaya, que es esta parte. Al lado derecho hemos seleccionado, después de varias visitas con los alumnos, nosotros mismos como docentes, específicamente la Magister Ruth, porque es la tesis, he sustentado su tesis doctoral que está sustentando, se ha ido por todas estas rutas, entrando por una carretera de Nor Yauyos-Cocha, Tincual, saliendo de Lima, muy de madrugada, para llegar a la amanecida, haciendo varias paradas. Imagínense ustedes que salgan de 0 metros sobre el nivel del mar, porque nosotros radicamos en la ciudad de Lima, que es costa, y llegamos a la parte de una provincia Yauyos que tiene el distrito, ¿no?, que se llama Huancaya, pero llegamos a más de 3.500 metros de altura en un lapso porque es subida. Es bastante alto, bastante abrupta, las curvas de nivel, y llegamos al primer punto que los chicos bajan a las 5 de la mañana para hacer una secuencia, bajamos en el punto Tincualis, que estamos a 3.000 metros de altura, ¿no? Por eso se tienen que aclimatar y seguimos toda la ruta, y ya a las 8 de la mañana estamos en Vitis y llegamos cerca a las 9 al distrito de Huancaya, que es este, pero vamos a ver, separar, y están sus puntos de coordenada. Se hace toda una secuencia, la provincia, todo el Perú, la provincia de Lima, ¿no?, del departamento de Lima, perdón, la provincia que es Yauyos y el distrito Huancaya. Este es el distrito, el área que estamos seleccionando, ¿no? ¿Cómo se hace la ruta? Al lado derecho se ve lo intrincado del paisaje. Tenemos carreteras y caminos. Uno de ellos es el tipo de transporte que tiene que llegar a la comunidad, y como ven tenemos las carreteras que son bien intrincadas y las trochas que son afirmadas, ¿no? Esta es una elaboración que hemos tenido que hacer con nuestros GPS, ¿no? La descripción, el tipo de vía, como dije, empieza para entrar a la reserva desde el punto Tincuales. Es un distrito, pero es la unión del río, de dos ríos, y va y bifurca para que llegue hacia el río Cañete, hacia las costas que sale prácticamente al Océano Pacífico. Esta vía, entramos por este lado de acá, entramos y vamos subiendo de toda la costa, y ustedes están viendo entrincado totalmente, la utilidad en valles, es parte glaciar, ¿no? Es asfaltado 260 kilómetros, pero es totalmente curva, subimos, por eso que la demora es de casi 8 horas, 260 kilómetros asfaltados. De Tincualis a nuestro punto de ubicación, que la comunidad de Huancaya, ya es afirmado, pero es un afirmado bien de tierra,
compactado, pero sigue siendo ya en altura, pero sigue siendo como una especie de una planicie, pero ya estamos en altura. Ya hemos llegado a los 3.000 metros y hacemos 60 kilómetros acá. En distancia de Lima para llegar a la reserva y llevar al distrito de Huancaya, a la comunidad campesina de Huancaya, hacemos 320 kilómetros. En un carro específicamente que pueda entrar en trocha, porque normalmente si vamos solos hacemos un carro pequeño, pero si vamos en grupo tenemos que hacer carros que estén acondicionados para esa ruta. No cualquier carro entra porque es una ruta muy curvilínea y ustedes, bueno, la mayoría, o no sé, la parte de América, por la misma presencia de la cordillera de los Andes, ha creado esta conducción que es conurbada totalmente, entradas y salientes y por las pendientes, y son curvas muy peligrosas, y aún así, no teniendo pues el asfalto, ¿no? Tenemos trochas, y el caso es cuando llueve, las laderas son empinadas, la topografía abrupta, y tenemos derrumbes, tenemos una serie de problemas que tenemos, aparte de del ganado vacuno que tienen, ¿no?, las personas de la comunidad. Esta vía es bien tramposa, pero los paisajes son muy hermosos, muy hermosos. En vista hemos ido 4 o 6 veces, más de 6 veces. Se ha hecho un inventario de los recursos para poder determinar, ¿no?, la capacidad que tiene la parte de planificar los recursos que tiene con los cuales pueden mejorar el sistema y ponerlos en valor la comunidad de Huancaya. Se ha visto 17 recursos encontrados, ¿no? Se ha hecho este cuadrito, 17 recursos, de los cuales 9 se les dan como sitio natural, ¿no? Justamente por la presencia de la cordillera de los Andes, se ha presentado, ¿no?, la secuencia y las caídas de las aguas naturales y los presentes separaciones que tiene, y creando lagunas hermosas que están a más de 4.000 metros de altura. Tenemos la laguna de Hualgua, ¿no?, que todos se encuentran en el distrito de Huancaya, la mayoría de los recursos. Se le da como categoría sitio natural, cuerpo de agua, y su subtipo es laguna. Tenemos 9 sitios naturales, en los cuales son miradores, son cataratas, cascadas, porque tiene una belleza escénica única, por eso se llama Reserva Paisajística Nor Yauyoscocha. En el Perú existen 2 reservas nada más paisajísticas. La de Nor Yauyoscocha, creada en el 71, y la de Cotahuasi en Arequipa. Ambas presentan paisajes maravillosos, ¿no? Carmen, por favor, nos quedan 10 minutos. Perdón, disculpa. El mirador de Cabracancha, natural. Tenemos el mirador La Catarata de Huancaya, categoría catarata, la zona de camping, la laguna Papacocha, que tiene un valor prácticamente de cosmovisión, es el Apu de la ciudad de Huancaya. El mirador Cantagallo es un lugar altísimo, que tiene más de 4.000 metros, y los chicos llegan ahí, ¿no? Tenemos la manifestación cultural, la Plaza de Armas, que lo vamos a ver, el Puente Colonial, es el espacio urbano, es colonial, tiene más de 500 años, la iglesia, ¿no?, que está en la misma plaza. Todo esto está en la misma ciudad. La Casa de la Cultura, hecho por los mismos pobladores, tiene un valor arquitectónico interesante. El museo municipal, que tiene la presencia de 4 momias que son del reino de los Huilcas, pinturas rupestres, llandinería, que aún subsisten y que los pobladores de la comunidad aún lo utilizan. Este es el mapa, la división que hemos encontrado, los elementos naturales, los sitios, la distribución, ¿no? El que es problemático, que tenemos prácticamente todo en sí, la belleza es interesante. El problema es que tenemos actores externos que están prácticamente depredando estos recursos. No hay un control, hay apenas para toda esta área que ustedes ven, tan solo son 3 guardaparques. No
se abastece con todos los pobladores, se han armado en base a charlas, son los que cuidan, son los agentes activos, ellos mismos generan una agricultura de sobrevivir prácticamente, de pan llevar para ellos de autoconsumo, la criadera de la piscigranja, que es la parte de la laguna de Huancaya y la laguna de Hualguas, hacen piscigranjas. Es interesante, son los únicos que están muy bien concentrados, pero el problema es que no tienen los cuidados con la parte química de los residuos por el criadero de truchas que hay ahí, ¿no? Aparte, el otro ingreso que tienen los comuneros, las personas que viven en la comunidad, es la parte de turismo o trekking, que lo hacen en estaciones, en Semana Santa, en fiestas patrias y en Año Nuevo. Y ahora, por esta pandemia, pues se han visto totalmente afectados, ¿no? Son estos elementos que se ven, ¿no? Y se ve la secuencia. La secuencia, pues, son elementos importantes. Como conclusión, pues podemos indicar que el distrito de Huancaya posee un potencial turístico natural y cultural importante. Para la planificación del ecoturismo permitirá el acondicionamiento de la infraestructura, que es muy pobre aún, y la planta turística. Lo que tiene son bastantes actividades, bastantes atractivos turísticos, las actividades económicas rentables en forma sostenible. Se pretende y se apunta ya a esto. Lógicamente, pues sin impactar ni degradar el ecosistema natural. Así también permitirá la implementación del manejo de circuitos productivos ecoturísticos que beneficien al espacio geográfico del estudio y poblaciones vinculadas, ¿no? Locales vinculadas, que son los actores directos, generando rentabilidad para mejorar su nivel y calidad de vida, conservando el medio ambiente natural y cultural para estas y futuras generaciones del hombre de la población de Huancaya. Acá hay una parte que hemos estado trabajando dentro de la reserva de Huancaya, dentro de la reserva Nor-Yauyoscocha. Hemos encontrado puntos prácticamente de minería, ¿no? Minería, como están viendo, puntos que estamos monitoreando con los alumnos, y en el punto de la laguna que tenemos el bosque de la Moro Carcas, que está a más de 3.500 metros. ¿Cuál es la problemática? Están desviando el agua, y esta forma que tiene esta laguna tiene forma de corazón, pero prácticamente le queda esta ala nada más, y se ha medido con varillas para ver cuánto esto está desapareciendo. Esto es muy importante porque acá están los últimos reductos de las carcas, los últimos árboles de protección que hay, y prácticamente se están deteriorando, ¿no? Teniendo una zona de reserva, aún se dan estos elementos, ¿no? Y es algo que estamos viendo. La comunidad está muy preocupada porque esta agua, estos minerales directamente están entrando desde la parte alta, ¿no? Esta es la naciente que nace del Pariacaca, que es su apu tutelar de la región. Esta es una parte que hemos estado viendo con los chicos, y vamos a seguir trabajando, ¿no? En esta partecita que se está llevando, ¿no? Para ello hacemos la visita, hacemos sensibilización con los pobladores se hace la sensibilización, ¿no? Sus necesidades, qué es lo que les falta, cuál es su problemática. Específicamente se habla con ellos directamente, con los colegios, con los gobernadores, con las clubes de madres, ¿no? Y siempre se hace una fortaleza, y se hace una secuencia de trabajo con los señores que están comuneros, y ahí ustedes pueden ver al frente las andenerías, ¿no? Acá prácticamente es la laguna, el agua turquesa. Todos estos lugares son lagunas altoandinas, la piscigranja, laguna Hualgua. Los chicos desde Huancaya hasta esta zona tienen que hacer 7 kilómetros a pie para poder llegar a una zona bonita, pero muy abrupta para llegar, ¿no? Tenemos Huancaya, las cascadas de agua, producto de las mismas corrientes, cascadas secuenciales que vienen de la parte altoandina, ¿no? Y está rodeado de hermosas lagunas, cascadas, muy interesante, ¿no? Los cuales aprovechan de un modo, pues, aún básico, ¿no?
Es una reserva paisajística muy interesante para tratar de aprovecharla, ¿no? Ahí tenemos sitio natural, la cascada de agua, ¿no? Y lo que hacemos, se hace un pago a la tierra, se hace una pachamanca, ¿no? Y se paga a la tierra, se hace un pagapo a la tierra, la pachamanca, para que puedan llevarse con bien todo la secuencia que se hace en un día a diario, ¿no? Que se hace con coca, una serie de pagos que se le da a la tierra, ¿no? Se ve con los alumnos que se hace las visitas técnicas, se saca la muestra de agua, se da sensación a los niños, a los colegios, a los profesores, ¿no? Las muestras de agua, modelos de sonidos sonómetros que se presentan en trabajo, pero más que todo la problemática y ver, planificar en base a lo que tienen sus recursos los señores. Una reserva interesante, ¿no? Y las gracias, las disculpas del caso, por favor, buenos días. ¿Salgo? Sí, muchas gracias, Carmen, por esta interesante exposición que nos ha permitido entender la importancia de abordar la planificación ecoturística desde estos espacios comunitarios. Queremos comentarles que contamos con una gran asistencia al evento. Tenemos asistentes desde República Dominicana, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Bolivia. Tenemos además dos preguntas, Carmen, por favor. La primera nos dice, ¿qué acciones realiza el gobierno nacional y el gobierno local frente a la inserción de procesos extractivos en la reserva Huaycana? Y la segunda... Huancaya. Huancaya, sí. Y la segunda, ¿y cuál es la percepción de la minería de los pobladores que se localizan dentro de la reserva? Ya. Referente a la presencia que tiene el Estado, como le decía primeramente, es poca. Teniendo una reserva enorme, los que tenemos, por lo menos, los cuidadores son 3, y el que le toca a Huancaya es uno solo, y tan solo va en moto. Las visitas que hace a la reserva, a la parte de Huancaya, prácticamente los hace 2 veces por mes, o a veces se puede decir quincenalmente, excepto cuando hay una intervención, porque el turismo que viene, que es mayormente local y extranjero que está llegando, se sientan, y hace poco ha habido un incendio forestal, hace poco, no, hace 2 años, porque está toda la pralandería interesante, pero se sientan y fuman, y resulta que los vientos llevan, y como está, dependiendo de la estación del tiempo, si está en clima seco, pues eso se incendia rápidamente. No hay una buena difusión desde el ministerio, desde CERNAM. Lo que sí está haciendo la comunidad local, ellos se han organizado, están mejor organizados porque cuidan su comunidad. Si no lo cuidan, ¿de dónde van a generar ingresos? Porque ellos generan ingresos en base a sus recursos paisajísticos, ¿no? Y referente que hace a la minería, prácticamente el Estado no está haciendo mucho, no está haciendo mucho. La comunidad y la parte del distrito se han unido, Vitis, con Huancaya, y están haciendo el reclamo. Pero como saben, muchas veces pues los pueblos están olvidados porque son terrenos comunales, son terrenos comunitarios, ¿no? Y otra de las cosas, el acceso. Ellos tienen más relación con Huancayo, que es otro departamento, que llegan en 2 horas, que la relación que tienen Huancaya con Lima, ¿no? Que pertenece al departamento de Lima, provincia de Lima, pero para llegar hacia Huancayo, en la subida hacemos desde Lima 8 horas por la altura, en la bajada lo hacemos en 3 horas, ¿no? Pero es intrincado. Ellos prefieren hacer la otra ruta y el reclamo hacia Junín, pero es como todos los, no sé si será igual en los países de ustedes, pero es muy lento el reclamo, por eso tenemos conflictos sociales, o sea, muy poco es lo que se hace. Los mismos pobladores son los que están prácticamente midiendo con las universidades, están viendo qué tratamiento se hace, van las universidades de ingeniería. Uno de los actores fuertes ahí es Colegio Químico que está entrando, ¿no? Ministerio, la Universidad Agraria, y nosotros que estamos entrando en la parte de ver la parte turística y tratar de hacer un inventario que ya se ha hecho,
¿no? Es bien poco. Y esto de prácticamente lo que es la minería, no lo tocan. Nosotros recién estamos entrando a este caso desde el año pasado. O sea, siempre nos han dicho, hemos ido a tomar los puntos de control. Aún no tocan, se puede decir, pasivos ambientales que ya no han dejado, y esos pasivos había minas. ¿Qué es lo que hacen los pobladores? Por la misma necesidad empiezan a trabajar ahí, ¿no? Los reductos que quedan, haciendo más daño posiblemente que la minería legal, que está fuera o en inmediaciones de la zona de reserva. Eso es lo que les podría decir, pero eso está en estudio, o sea, aún no ven ese tema, o sea, prácticamente lo vamos a tocar reciente y la comunidad está en conflictos ahorita, ¿no? La comunidad, y lógicamente por este mismo hecho de la pandemia ha quedado todo en cero, no hay mayores avances, ¿no? Esperemos que todo esto pase y se vuelva a retomar, porque esto está hace 2, 3 años. Eso es lo que le podría decir. Muchas gracias, Carmen. Al final de la mesa del día de hoy, recogeremos las demás preguntas que nos están llegando a través del chat y las haremos para unificar con todos los demás panelistas. Vamos a continuar con nuestra segunda charla, que lleva por título Uniendo ruralidades, naturaleza y turismo, un enfoque metodológico, territorial y comunitario, a cargo de Paulo Vaqueiro, que nos acompaña desde Brasil. Paulo es licenciado en Geografía por la Universidad Federal de Bahía, con una especialidad en Gestión Ambiental de la Universidad Católica de Salvador. Cuenta con una maestría en Geografía de la Universidad Federal de Bahía y un doctorado en Geografía de la Universidad Federal de Pernambuco. Además, es profesor asociado de Geografía y del programa de posgrado en Ciencias Ambientales de la Universidad Federal de Occidente de Bahía y actualmente es el líder del grupo de investigación Dinámicas Espaciales y Territoriales. Además, posee experiencia en el campo de la geografía con énfasis en geografía urbana, geografía histórica y geografía turística. Pablo, bienvenido. Adelante con tu exposición, por favor. Gracias, Paulina. Buenos días con la gente que me escucha. Les digo que voy a presentar en portuñol. Entonces les pido que tengan paciencia. Voy a hablar despacio. Y bueno, quisiera agradecerles a los organizadores del evento, en especial a Gianina Zamora, por la invitación. Voy a poner la pantalla. ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Bueno, entonces el tema es articulando ruralidad, naturaleza y turismo. Y voy a presentar un abordaje metodológico de una propuesta que estamos desarrollando ahora en el municipio vecino, acá donde vivo, que se llama São Desiderio. Y bueno, voy a plantear estos 3 temas. Primero, hablar sobre la importancia del turismo y los vínculos entre turismo, naturaleza y ruralidad. Y al final, hablar sobre el desarrollo de una propuesta de cooperación, la que arrancamos hace unos 2 años. Bueno, para hablar de la importancia del turismo, yo creo que sería interesante hacerlo con los números, porque así se puede fijar mejor las informaciones. Y son informaciones de antes de la pandemia. El 2019, el turismo ha producido una riqueza de 1.700 millones de dólares con 1.400 millones de llegadas internacionales. Además, el turismo es un sector muy importante para las economías nacionales
de algunos de los países y yo les traigo 3 ejemplos. Grecia, un país de la Unión Europea, Seychelles y Maldivas. El caso de Maldivas es muy interesante porque en su último plan nacional del turismo se espera que hasta el 2030 el turismo sea responsable por 45% de la economía, del crecimiento económico de ese país. En otra escala, en la escala local, tenemos el ejemplo de Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Cancún es un destino muy conocido, y creo que esos números que se les presento suelen aclarar sobre la importancia del turismo para Cancún y para el municipio de Benito Juárez. 80% de los puestos de trabajo tiene que ver con el sector de turismo, de servicio, perdón. Son más de 10 millones de turistas que llegan todos los años a Cancún. Claro que son números anteriores a la pandemia. Son 3.000 millones de dólares año para la economía local, que resulta en casi 50% del PIB de la ciudad, y 44% de los puestos de trabajo están directamente en el sector turístico. Entonces, no se puede imaginar la economía de Cancún, del sur de México, sin ese sector. Y ahí tenemos que el turismo es un sector, es un tema, un sector demasiado importante para la sociedad. Y bueno, hay que apropiarse de ese tema, hay que apropiarse de ese sector. Pero a menudo lo que se ve es que el sector está en manos de los agentes hegemónicos. Y estos van a tratar el turismo y el territorio a partir de sus propias demandas. Los modelos que tenemos hoy en día son de explotación de la fuerza de trabajo con mucha precarización del trabajo, la explotación de la cultura y del medio ambiente en los destinos turísticos, mientras se les imponen retóricas de desarrollo. Es muy común escuchar que el turismo es un elemento que produce desarrollo. Ahí les traigo un ejemplo muy interesante, que es el ejemplo del litoral norte de Bahía, que es una región sumamente turística, y hay todo un programa del Estado para el desarrollo del turismo en esa región, y se produce discursos de mejora de la calidad de vida de la población local, pero en ese estudio que hicimos yo y 2 colegas, uno de la Universidad Federal de Ceará acá en Brasil y otro de la Universidad de Le Mans en Francia, vemos que al contrario hay un montón de conflictos, que son conflictos ambientales, sociales, económicos, en los cuales están involucrados especialmente poblaciones tradicionales y comunidades más pobres que viven en esa región. Bueno, ahora vamos a hablar un rato de los vínculos entre turismo, naturaleza y ruralidad.
Bueno, al contrario de lo que, de lo que se escucha, el turismo es dependiente de la naturaleza. Es común que digan los agentes que el turismo, que la naturaleza depende del turismo para su preservación, pero es justo el contrario. La verdad es que el turismo sí depende de la naturaleza y la transforma en recurso para la reproducción de la acumulación. Y de igual modo, el rural es un atractivo turístico, sí, porque trata del imaginario de la vuelta al pasado, de una vida más simple, pero no siempre el cotidiano, digamos, legítimo, no me gusta esta palabra, pero bueno, el cotidiano legítimo de los campesinos no siempre es espectacular. Entonces hay que crear escenarios para el turismo y para el turista. Nuestra ruralidad acá en la región occidental de Bahía es una herencia de la esclavitud y de la tradición indígena. Entonces eso es muy interesante para crear escenarios turísticos. En estos modelos dominantes, esos modelos que son desarrollados por los agentes hegemónicos, el turismo se convierte en una excusa bajo la idea de que es una industria sin chimenea, la idea de que el turismo va a generar ingresos, que es una verdad, que va a generar calidad de vida, que no siempre es una verdad, y preservación ambiental. La verdad es que el turismo, como lo conocimos, produce procesos de reestructuración territorial productiva, como dice Milton Santos. Son procesos que van a transformar el territorio en territorios dependientes de ese sector y hace con que la población sea alejada de su propia realidad. Y eso tiene como uno de las estrategias la retórica del ecoturismo, como pueden ver en este ejemplo. Lençóis es una de las más importantes, uno de los más importantes municipios turísticos de Brasil, especialmente para las prácticas de ecoturismo. Y aquí se puede ver un cartel, no sé cómo se dice en español, de ecoturismo, pero acá eso son visitantes en una laguna muy frágil de esa zona que se llama Pratinha, y eso parece más con la visita a la Mona Lisa que a un destino de ecoturismo. Entonces hay toda una retórica, un sello verde del turismo que no se convierte en una realidad en términos de la apropiación y dominación del territorio. Y es justo para hacer la crítica y producir un modelo alternativo de turismo que el grupo de investigación de que soy parte ha desarrollado una propuesta que vamos a ver adelante. Bueno, antes voy a caracterizar el municipio de São Desiderio. Nos quedan 10 minutos
Paula, por favor. ¿Perdón? Nos quedan 10 minutos. Gracias. El municipio con el más grande PIB agrícola de Brasil es parte de una zona de producción de agronegocios, de soja, maíz y algodón, y es también un municipio turístico, pero no en esa zona donde estamos trabajando. Es un municipio muy grande, tiene como 15.000 kilómetros cuadrados, es más grande que Timor-Leste y está ubicado en el bioma del Cerrado. Son las sábanas de Brasil. Es una región muy frágil ecológicamente. Ahí tenemos el mapa con su localización en el estado de Bahía. Aquí Bahía es un estado del nordeste, para quien no lo conoce. Y acá está la región y el municipio en naranja. Acá tenemos la cabecera del municipio, que es São Desidério, y como unos 30 kilómetros, el pueblito de Penedo, que está en medio curso del río das Fêmeas. Tiene una población de 80 familias de campesinos y está ubicada cerca de una zona de cerrado preservado y de nacientes de ríos, de pequeños ríos. Además, es una zona de producciones artesanales, en especial de quesos y de cachaza, que es la aguardiente brasileña. La cachaza artesanal, hay una valoración muy grande por ese producto. Y aquí tenemos una imagen satelital y que acá tenemos la cabecera del municipio. Acá en este círculo amarillo está Penedo. El círculo rojo es una PCH, no sé cómo se dice en español, pero es una pequeña central hidroeléctrica para producción de energía para los agronegocios. Y acá tenemos un límite, una frontera del avance de los agronegocios sobre la meseta. Acá está el borde de la meseta donde están las producciones de soja, maíz y algodón. Ahí tenemos un esquema del modelo de cómo estamos trabajando este proyecto, las fuentes de inspiración y el proceso de evolución de la propuesta. Estamos trabajando con las llamadas epistemologías del sur, en especial con la inspiración del buen vivir, bajo un análisis crítico de esta epistemología y la praxis territorial, como nos enseña el Marcos Saque, que estuvo en el evento hace algunos días. Metodológicamente trabajamos con la investigación, acción participante, y los procedimientos son mapa de actores, cartografía social, árbol de problemas, para desde ahí desarrollar la cooperación. Aquí tenemos unas palabras claves con las cuales trabajamos: autonomía, comunidad, cooperativismo, territorio, cooperación, saberes haceres, participación y economía social. Bueno, son 3 tiempos de realización de la propuesta. El primer tiempo, que llamamos reconocimiento y acogida; el segundo tiempo, de sistematización de conocimientos; y el tercer tiempo, que es el proceso de cooperación, el dicho proceso de cooperación comunidad-universidad. El primer tiempo es un proceso de aproximación mutua entre comunidad y universidad, con la intención de promover una convergencia de intereses, establecer una relación de confianza y un ambiente de creatividad entre los grupos involucrados, o sea, universidad y comunidad.
Ahí tenemos una foto de uno de los momentos de charlas que tuvimos con los residentes. Hubo distintos momentos, primero con el conjunto de los residentes y después con grupos focales de jóvenes, mayores, mujeres. Bueno, voy a apurarme. El segundo tiempo, que llamamos de sistematización de conocimientos, son las actividades investigativas sobre la relación comunidad y naturaleza a partir de un análisis de sus territorialidades y temporalidades. El objetivo principal es sistematizar el conocimiento que la comunidad tiene de sí misma y de su territorio. Ahí, en esa foto, estamos en una de las actividades. Utilizamos metodologías participativas como las que pueden ver, y además la obtención de datos junto al gobierno local, datos estadísticos de la comunidad, para sabermos cuántos son, de qué viven, qué hacen, etcétera. Además, hicimos unas visitas técnicas a lugares de interés turístico para observaciones y para unos primeros análisis acerca de las potencialidades y de los límites para el desarrollo de prácticas turísticas. En una de esas visitas vimos algo que nos han dicho los residentes, que es el conflicto con la pequeña central hidroeléctrica. Hubo una caída del nivel del agua muy rápido, y ellos nos dijeron que sería a causa del represamiento del agua para producción de energía. Y ahí, ¿qué conocimientos hemos acumulado en estas tareas? Primero, la delimitación territorial de Penedo. Segundo, la propia comunidad, segundo su cosmovisión. La caracterización de las territorialidades y temporalidades locales. Entonces, pasamos a conocer la historia territorial de la comunidad y la caracterización de los saberes haceres locales. El tercero tiempo, que es de cooperación, comunidad-universidad, que estamos empezando, es el tiempo de desarrollo de las actividades cooperativas entre comunidad y universidad con la intención de poner en marcha la propuesta de turismo comunitario. Y ahí nuestros proyectos, nuestras acciones que están en ejecución y que vamos a iniciar la ejecución son 4. Análisis de los conflictos hídricos en la cuenca del Río das Fêmeas, que para nosotros es muy importante conocer cuáles son esos conflictos. El plan maestro de un sendero interpretativo de la naturaleza para prácticas de turismo pedagógico. Una propuesta de educación ambiental participativa, con énfasis en la convivencia con el río y el tratamiento de la basura, y el plan maestro para implantación de un camping en la localidad. Bueno, es eso. Espero que me hayan podido comprender, y ahí está mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulo. Sin duda ha sido muy interesante este abordaje tan diferente del aspecto turístico desde una perspectiva comunitaria. Vamos a continuar con nuestra tercera charla. En esta charla nos acompañan desde Ecuador la doctora Marta Villagómez y también nuestra geógrafa Rosita Cuesta, con el tema Metodología para determinar tipologías rurales en el Ecuador, aplicables a otros países de América Latina.
Marta Villagómez es ingeniera geógrafa y del medio ambiente con una maestría en gestión ambiental de la Universidad de las Fuerzas Armadas y un doctorado en geografía por la Universidad Nacional del Sur de Argentina. Ha realizado estudios de geografía y territorio que le han permitido analizar distintas temáticas para poder realizar modelamientos espaciales en las tomas de decisiones, tanto en el ámbito local, regional y nacional. Esto le ha permitido conocer de las potencialidades de la información geoespacial para poder aplicarlas en la extrapolación del conocimiento adquirido en los ámbitos internacionales. Su línea de investigación se direcciona a analizar la relación de las manifestaciones espaciales ocasionadas por el ser humano sobre su entorno. En este contexto, la problemática rural y su configuración espacial se constituyen uno de los temas de mayor preocupación mundial debido a la migración que ocurre. A continuación también nos va a acompañar Rosita Cuesta, que es geógrafa y magíster en ordenamiento territorial y planificación territorial por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y doctora en geografía por la Universidad Nacional del Sur en Argentina. Es especialista en geografía en el Instituto Geográfico Militar y responsable del área de simbolización y diseño del IGM. Consultora en proyectos de análisis y procesamiento de geoinformación para entidades del Estado, responsable de proyectos de investigación en el campo geográfico auspiciados por el IPGH, en la actualidad directora del proyecto GeoEduca de las Américas, autora de varias publicaciones de divulgación geográfica principalmente orientados a la educación y generación de documentos de pronta respuesta, así como cartografía oficial del Ecuador. Su línea de investigación se relaciona con el análisis espacial dentro de un fuerte componente socioeconómico y ambiental que permite entender las interrelaciones del ser humano sobre la base cartográfica, dando como resultado metodología y mapas de síntesis que aportan en la toma de decisiones de las autoridades competentes en los ámbitos de desarrollo, seguridad y defensa. Marta y Rosita, bienvenidas. Adelante con su charla, por favor. Buenos días con todos, un gusto saludar y quisiera comenzar agradeciendo la gentil invitación para compartir este espacio de análisis, de discusión acerca de las problemáticas del mundo y territorios rurales. Principalmente muchas gracias a Janina, que es la responsable del grupo de estudios rurales del IPGH. Esta mañana quisiera compartir con ustedes el proyecto denominado Metodología para la elaboración de atlas rurales en América Latina, con el caso práctico de estudio que es el Atlas Rural del Ecuador. Quisiera comentarles que este proyecto se desarrolló en el marco del programa de asistencia técnica que auspicia el IPGH en el año 2018, en el cual tuvimos la suerte de contar con especialistas del análisis de diversas temáticas rurales de Argentina y de Paraguay. Básicamente, este proyecto está encaminado a brindar aportes en el campo metodológico a través de la generación de una propuesta que permita el análisis de territorios rurales, así como una posible zonificación de estos espacios. A continuación les voy a presentar los objetivos generales de este proyecto. En primera instancia fue elaborar y documentar la metodología para la elaboración de atlas rurales en América Latina, partiendo de un estudio geográfico del espacio rural, utilizando a la cartografía como herramienta de análisis y síntesis. Otro objetivo general fue mostrar a través de estos mapas de síntesis, los cuales están acompañados de textos explicativos, gráficos y fotografías, el mundo rural ecuatoriano, situando este eje de análisis en dos grandes elementos. El primero, que es la transformación productiva que se promueve en la actualidad en los diferentes espacios rurales de nuestros países latinoamericanos, y en segunda instancia, en la nueva relación campo-ciudad, que altera el funcionamiento de lo rural, generando nuevas oportunidades de desarrollo y calidad de vida de los pobladores. Todos sabemos que temáticas como la diversidad productiva, las migraciones, la pobreza, el manejo de los recursos naturales, los servicios ambientales que estos espacios rurales pueden brindar, en la actualidad han cobrado mucha relevancia.
Los objetivos específicos de este estudio fueron documentar la metodología utilizada en el proceso de investigación, la cual nosotros ponemos a disposición de los diferentes sectores y tanto académicos como de investigación para que pueda ser replicada en otros espacios rurales de toda Latinoamérica. El segundo objetivo específico fue mirar lo rural desde una perspectiva territorial, no sectorial, es decir, desde una tradición geográfica que encuentra en la cartografía una herramienta invaluable por su carácter analítico y sintético. Construir tipologías del espacio rural ecuatoriano fundamentadas en las particularidades territoriales y productivas. Otro objetivo fue elaborar un documento de divulgación geográfica que muestre la ruralidad ecuatoriana y sirva como una fuente de consulta para las diversas entidades del Estado, así como otros posibles usuarios. Otro de los objetivos igualmente que nosotros quisimos aportar con este estudio es brindar una alternativa metodológica para el análisis de los espacios rurales a través del análisis de diferentes variables geográficas. Las instituciones participantes dentro de este proceso de investigación fueron el Instituto Panamericano de Geografía, Historia y PGH, el Instituto Geográfico Militar del Ecuador, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Ministerio de Agricultura, la Universidad de Fuerzas Armadas, ESPE, la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Nacional del Sur Argentina y el Instituto de Desarrollo de Paraguay. Al participar diferentes representantes de estas instituciones, nos permitió crear un espacio de discusión en donde todos los aportes de los profesionales y especialistas en diferentes temáticas del mundo rural nos permitió construir esta propuesta metodológica para el análisis de los espacios rurales. Principalmente el proyecto y el proceso de desarrollo de esta propuesta estuvo organizado en las siguientes fases. Principalmente un trabajo colaborativo entre diferentes instituciones del Estado a nivel del país, en donde nos permitió recabar información de diversas temáticas, conformando una base de datos muy importante, la cual nos permitió construir y ser la base del modelo de análisis geográfico propuesto. Esta base de datos temática fue sistematizada, fue organizada, fue estructurada, lo que nos permitió construir la metodología propuesta para el análisis de estos espacios rurales, cuyo prototipo y puesto en marcha de la prueba de esta metodología propuesta fue la elaboración del primer Atlas Rural del Ecuador. Básicamente las etapas de elaboración fueron un trabajo de campo en diversas áreas rurales del país, del Ecuador, una estructuración del plan de contenidos con los cuales se va a abordar y se van a analizar los territorios rurales ecuatorianos, una sistematización y consolidación de la información estadística recopilada, la redacción de textos explicativos que nos permite presentar esta línea base de descripción de estos espacios rurales en temáticas ambientales, productivas, culturales, de conectividad, de tipo de producción agropecuaria, entre otras temáticas analizadas. Una parte muy importante fue la definición de las tipologías de los espacios rurales ecuatorianos. Igualmente se procedió con el análisis de interpretación de varios ejemplos de estos espacios y de estas tipologías construidas para finalizar en el diseño y diagramación del documento final de presentación y finalmente realizar la evaluación del documento consolidado al final de todo este trabajo. El resultado final de este proceso fueron el Atlas del Ecuador rural, en donde se tratan 22 temas, conjuntamente con la presentación de alrededor de 100 mapas temáticos que abordan diversas problemáticas del mundo rural ecuatoriano, acompañados
con gráficos estadísticos, coremas y otros elementos gráficos que ayudan a comprender de mejor manera las interrelaciones y las características específicas que se presentan en los diferentes territorios rurales que nosotros identificamos y clasificamos. En las siguientes láminas vamos a poder ver un ejemplo de la manera de presentación de la información estadística, la cual fue espacializada a nivel parroquial. Entonces, ustedes pueden ver en estos momentos una presentación gráfica del contenido de estas láminas informativas en donde se abordan diversas variables sociales, económicas, productivas, de población, de conectividad de los espacios territoriales rurales ecuatorianos. Y abordando diversas temáticas que son muy importantes para comprender de mejor manera el funcionamiento y las interrelaciones que se producen en estos espacios. El documento final en formato PDF está disponible para la descarga a través del geoportal institucional del IGM, a través de www.geoportaligm.gov.es. Los invito a que todos ustedes accedan a esta dirección, puedan descargar este documento y puedan consultar y puedan visualizar todo el trabajo realizado y principalmente puedan mirar la puesta en marcha de la metodología propuesta para el análisis de los territorios rurales. A continuación, la segunda parte de esta presentación está a cargo de mi compañera, la doctora Marta Villagómez, quien va a realizar una presentación más profunda de la parte metodológica en el campo del análisis estadístico que se utilizó para realizar la tipología de los espacios rurales en Ecuador. Por favor, Martita, si continúas con la presentación. Muchas gracias. Gracias, Rosita, y muy buenos días con todos. Muchas gracias a Yanina y a todo el grupo de estudios rurales. Yo sé que han venido haciendo un trabajo formidable para realizar estas presentaciones y gracias por invitarnos, ¿no? Y bueno, vamos a continuar en honor al tiempo. Como bien dijo Rosita, voy a explicarles un poco acerca de la definición de las tipologías en los espacios rurales. Básicamente, nuestra segunda parte del Atlas y de la metodología se refiere a esta identificación de los territorios que tienen características similares mediante el geoprocesamiento de variables geográficas, lo que nos permitió agrupar diferentes unidades espaciales en una sola categoría de análisis. Nosotros utilizamos todo lo que es el análisis de componentes principales, que nos permitió de varias observaciones o de varias variables sintetizar en una sola, sintetizar en menor información, es decir, con un número menor de variables. De esta manera nosotros trabajamos, pretendíamos reducir toda la información de las variables originales para obtener lo que se conoce como un subespacio vectorial de menos dimensiones o factores, donde todos estos se encuentren linealmente independientes y sean además ordenados de manera jerárquica, y así conservar la mayor parte de lo que es dentro de la parte estadística la varianza total. Es importante definir que nosotros pensamos qué variables podríamos utilizar en todos los países, porque es muy cierto que no todos los países acceden a información estadística de manera sencilla. En el Ecuador tenemos mucha información estadística y bueno, como les digo, teníamos que pensar qué variables son en realidad las que podíamos obtener en cualquier país. De esta manera hemos realizado el modelo conformado por 5 variables, que bueno, más adelante ya les comentaremos cuáles son. Y la intención es, trabajamos sobre la unidad espacial de las parroquias. Como ustedes conocen, el Ecuador se encuentra dividido en provincia, que es lo mismo que un departamento, luego tenemos el cantón, o conocido como municipio en otras localidades, como Colombia, por ejemplo, y también la parroquia, que es parte de estos cantones. Lo que sí hemos hecho es excluir todas las 8 parroquias que corresponden a las Islas Galápagos para que nuestro análisis estadístico sea un poco más robusto. De esta manera nosotros definimos, como bien les indico, la información, la unidad espacial que íbamos a utilizar en función principalmente de la escala de representación y el nivel de detalle que queríamos, que es a nivel del país. Inicialmente tenemos que decir que hemos eliminado todas las zonas aglomeradas donde existían
más de 15.000 habitantes para poder definir, es decir, ya nosotros estamos tomando que con mayores de 15.000 habitantes para nosotros ya será una zona urbana o consolidada. Acá ya tenemos las variables que hemos trabajado. En este caso tenemos 5 variables que son población, la tasa de crecimiento, el urbanismo, el porcentaje de la población económicamente activa y la distancia a localidades de más de 15.000 habitantes. Como ya les había indicado, la población se refiere al número de personas localizadas en zonas aglomeradas de menor de 15.000 habitantes. En cuanto a la tasa de crecimiento, utilizamos esta fórmula matemática también propuesta por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En el tema del urbanismo estábamos refiriéndonos a la concentración de la población, principalmente en la cabecera parroquial, a fin de conocer si ésta crece o decrece. De igual manera, todo lo que es la población económicamente activa nos interesa sobre todo lo que es el sector primario. Este dato igual se lo presentó en términos de porcentaje. Y la distancia a las localidades de 15.000 habitantes. Es ahí donde nosotros decidimos descartar en cierta forma las parroquias que se encuentran en Galápagos y analizarlas separadamente, debido a que, como se conoce, Galápagos se encuentra a 1.000 kilómetros del continente. Y eso nos daba un poco de problemas al momento de correr el modelo. Estas variables que ustedes, como pueden observar, son sencillas, son en realidad las más fáciles de encontrar en los diferentes países, nos permiten que nuestro modelo sea consistente y además que no sea redundante, porque muchas veces utilizar variables redundantes nos hace que el modelo pierda la robustez. De esta manera, nosotros trabajamos con la media y con la desviación estándar para precisamente reducir este espacio vectorial inicial desde 5 hasta 2 dimensiones. Entonces, lo que nosotros hemos generado es acumular estas variables en términos de la varianza total, y así obtuvimos 2 factores, el factor 1 y el factor 2, que fueron expresados, en este caso el factor 1, en términos de la varianza, y se puede sobre todo hablar en términos de población y de su actividad económica. Mientras que el factor 2 podemos analizarlo o podemos entenderlo en términos de crecimiento poblacional y sobre todo de urbanismo. No me voy a detener mucho en esta parte porque es en realidad todo un tema, así que en términos generales nada más les voy a explicar que hemos tomado estos 2 factores y a partir de ello nosotros hemos homogenizado, digamos, esta información para poder correlacionarla. Y de esta manera trabajamos con un método que se conoce como WAR o de pérdida mínima de inercia, que nos permite agrupar todo lo que son las variables que tenemos a partir del análisis de componentes principales. Entonces, esta agrupación nos permitió al final obtener 5 estratos, básicamente. Estas 2 agrupaciones, aquí tenemos 2 clústeres o 2 tipos de métodos de agrupamiento para poder al final entender cuáles fueron las tipologías que nosotros obtuvimos en términos de las variables que hemos venido analizando. Nada más aquí les queríamos mostrar cómo ha quedado igual la tabla que hemos trabajado en función de las parroquias, y cada una de ellas, pues claro, tiene sus variables, las variables que habíamos mencionado antes, con los 2 factores que hemos analizado del análisis de componentes principales, los agrupamientos o clúster que realizamos y luego al final una reagrupación o reclasificación de esta información para sintetizarla de mejor manera. Nada más 2 pequeñas conclusiones de esta parte, es que el análisis de componentes principales es el método que nos ha permitido identificar desde un conjunto de variables muy grandes, pasarlas a sintetizarlas a una variable mucho más sencilla de entender, un solo mapa que nos permite luego ya vamos a observarlo. Y el uso del análisis de componentes principales nos ha permitido también determinar estas tipologías rurales con las características en común, pero que además las distinguen de unas con otras significativamente. Eso es uno de los temas importantes que hemos utilizado con el análisis de componentes principales. Aquí es un mapa, les muestro el mapa de tipologías rurales del Ecuador, donde tenemos 6 tipos de tipologías. Si bien yo les dije que hemos clasificado 5, la sexta viene, digamos que con el análisis diferente, puesto que Galápagos es un análisis distinto a la de la demás población.
Y aquí tenemos, por ejemplo, las 6 categorías que nosotros ya hemos definido: de conservación y turismo, de fuerte dinamismo productivo y relación campo-ciudad, la dinámica de la agricultura familiar. En color rosado tenemos también la diversificación y población concentrada en la cabecera. En color verde tenemos todo lo que son las tipologías rurales frágiles de la agricultura de subsistencia, y de color amarillo tenemos las marginales y de frontera, ¿no? Así tenemos nuestra clasificación, y como ustedes pueden observar, hay espacios en blanco que son nuestras áreas urbanas que hemos ya descartado a partir de los 15.000 habitantes. Les voy a hablar un poquito de cada una de las tipologías, muy brevemente. Los territorios rurales y de conservación y de turismo, pues básicamente nuestro ejemplo es Galápagos. Es un ecosistema endémico de conservación y cuya actividad productiva es muy limitada, ¿no? Básicamente para el consumo, e incluso ellos tienen que obtener mucho de sus recursos desde el continente. La segunda tipología que habíamos visto un poco es de los territorios rurales de fuerte dinamismo productivo y de relación campo-ciudad. Tienen mucha relación entre el campo y ciudad, que ya Rosita nos había mencionado un poco en los objetivos. Y estos tienen como características principales que tienen actividades productivas ligadas al mercado internacional, una estrecha relación con la ciudad, una densidad de población bastante alta, la concentración de la población en los centros poblados principales, poca población en el sector primario. Y bueno, un ejemplo de este tipo de tipología es la Vinces, ¿no? La parroquia de Vinces en la costa ecuatoriana. Más adelante tenemos los territorios rurales dinámicos y de agricultura familiar, cuya característica principal es el predominio de la agricultura familiar, el dinamismo demográfico, o hay un equilibrio entre la distribución de la población y las áreas urbanas dispersas, y existen áreas cercanas a los centros poblados importantes. En este caso tenemos a la parroquia de Fátima, que se encuentra a 10 kilómetros de la ciudad del Puyo. El siguiente ejemplo que tenemos es el territorios rurales diversificados y población concentrada en su cabecera, cuya característica es un proceso de diversificación en su economía, es decir, hay muchísimos tipos de producción en su economía, la población concentrada en las localidades más importantes, y existe una baja población dedicada a la actividad primaria. Entonces, un ejemplo de esto tenemos Montecristi, que se encuentra en la provincia de Manabí. Otro de los territorios rurales se conocen como los frágiles de la agricultura de subsistencia. Más bien son zonas de baja capacidad productiva, un predominio de agricultura de subsistencia, básicamente para, como bien lo dice el nombre, para subsistir sus pobladores, y una disminución de la población. Ahí tenemos un ejemplo en Chinguinda, en la Amazonía ecuatoriana. La siguiente tipología son territorios rurales, marginales y de frontera, que son básicamente los que se encuentran cerca de la frontera Ecuador-Perú. Son territorios de baja densidad poblacional, con mucha población indígena, son distantes a los centros poblados y producción limitada para el consumo. En este caso hemos puesto ahí un ejemplo de la parroquia del río Tigre en la Amazonía. Finalmente, aquí les queríamos mostrar un poco, que Rosita también nos mostró al comienzo, cómo nosotros hemos querido sintetizar todos los territorios rurales, y aquí hemos colocado igual un pequeño mapa, una pequeña descripción, la parte estadística es que es muy importante de cada uno de los territorios, y de igual manera un pequeño ejemplo de la PEA, ¿no? Aquí a la derecha tenemos también cómo se va conformando la población económicamente activa, la parte de las distancias que se encuentran a los centros urbanos más cercanos. Esta información que ya habíamos hablado de las variables, hemos hablado de cada uno de los territorios. Y bueno, queríamos también comentarles cuáles han sido los logros alcanzados en términos generales de este trabajo, que para nosotros ha sido o fue muy satisfactorio. Se pudo documentar una metodología de trabajo para la caracterización de espacios rurales, y esta puede ser replicada en otros países miembros de la Comunidad Panamericana, por lo que les comentaba que hemos analizado cuáles son las variables más comunes y más fáciles de encontrar en cada uno de los territorios. Se creó una red de investigación que también ha permitido el intercambio de conocimiento y experiencias. Se ha vinculado a la academia. De este proyecto debemos destacar que se sacaron 3 temas de tesis de pregrado,
y ahí se pudo también trabajar precisamente con estudiantes. También se cristalizó el trabajo colaborativo con otras instituciones del Estado y además pudimos difundirlo a través de la red de investigación del IPGH. La edición del documento impreso y digital del Ecuador para su publicación, que bien Rosita ya lo explicó, se encuentra en el geoportal institucional. Además también pudimos imprimirlo. Y bueno, también se realizó una publicación científica para la revista especializada del IPGH y adicionalmente en otra revista de editorial El Saber, en la que se hablaba justamente de la tipología de los territorios rurales y que se encuentra igual publicada en inglés. Básicamente esta sería nuestra presentación. Fuimos bastante sintéticas y bueno, si es que existieran dudas, comentarios, estamos igual atentas. Muchas gracias de nuevo y Pauli, te dejo ahí la pantalla. Muchas gracias, Martita y Rosita. Muy interesante esta propuesta metodológica desde un ámbito geoestadístico. Seguramente va a ser una contribución muy interesante para otros países de América. A continuación, tenemos nuestra cuarta charla que proviene desde Colombia con el tema Zonas morfoclimáticas aplicadas al desarrollo de sistemas agrícolas, a cargo de Carlos Castro y Yolima del Carmen Agualimpia. Carlos Castro es candidato a doctor en geografía con el convenio entre la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Magíster en geografía del especialista en geografía del geográficas de la Universidad Santo Tomás, agrólogo de la Universidad de Santo Tomás, agrólogo de la Universidad cargo de profesional especializado en el grupo interno de trabajo de levantamiento de la subdirección de agrología. Es coordinador de varios levantamientos de suelo realizados autor de varias metodologías en las que destacan la zonificación ambiental geográficas, usos de y zonificación climática aplicada a levantamientos de suelos. Fue docente ahora catedrático en el módulo de evaluación ambiental del grado de maestría en observación ambiental de morfometría de cuencas hidrográficas, manejo y conservación de suelos y en geología y suelo. Es coinvestigador en el grupo PROGAS de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es investigador fundador del grupo de suelos y ecología del Instituto Geográfico. Recientemente fue aceptado en el grupo de la Universidad Tecnológica de Colombia. Ha realizado varias ponencias a nivel latinoamericano. Por otra parte, Yolima Agualimpia es doctora en técnicas con especialidad en hidráulica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Por la Universidad Francisco José de Caldas y sector público. Cuenta con experiencia profesional principalmente en la realización de estudios hidráulicos para proyectos principalmente de agua, drenajes de carreteras, estructuras hidráulicas, canales, obras complementarias y proyectos de alcantarillado de aguas limpias, estudios de crecientes para el diseño de obras hidráulicas, aspectos administrativos, participación profesional, coordinadora científica de congresos internacionales. Además, es miembro activo de los grupos de investigación PROGAS y internacionales. Es coordinadora de los grupos de investigación de Arena. Es coordinador de varios eventos de carácter nacional e internacional, autora de artículos en revistas nacionales de varios resultados de investigación y autora de varios capítulos en libros. Algunos de estos se encuentran en publicación. Bueno, muchas gracias por la invitación a la doctora Nancy Aguirre, a la doctora Inés Rey y a la doctora Yanine Zamora, que nos permite presentar un poquito el avance que hemos llevado con la doctora Yolima Agualimpia a partir de dos grupos de investigación, el grupo PROGAS, que es de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, y el recién grupo creado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que se llama Suelo Psicología. El tema de zonas morfoclimáticas es un tema producto de unas investigaciones que hemos realizado con la doctora Yolima, y entonces queremos presentarles a ustedes. Básicamente hemos desarrollado el primer proyecto de investigación, que fue
alternativas metodológicas para la determinación del caudal ecológico, quisimos incluir allí el suelo como un elemento ambiental, el cual nos podría determinar lo que eran los caudales ambientales, los caudales de mantenimiento de los ecosistemas fluviales. Es una primera aproximación que hicimos, que lo llamamos eclecticismo del agua. Eso pues estaba también apalancado un poco con el grupo de investigación de suelos y ecología de la subdivisión de agrología. Posteriormente, con el mismo grupo ProGAS, hicimos una nueva propuesta, una propuesta metodológica para una zonificación climática a diferentes escalas en el territorio colombiano. Eso pues derivó muchos productos que pudimos sacar en manuscritos. Principalmente es la zonificación climática, una metodología que sacamos, zonificación climática, cada levantamiento de suelos. Digamos que básicamente esos dos pensamientos, esas dos ideas que tuvimos me están ayudando ahorita en este momento con el proyecto de investigación de doctorado. A través de ellos pues para identificar lo que son las tierras con baja resiliencia al cambio de uso, que es prácticamente lo que estamos buscando. En esta presentación queremos abordar, digamos, tres problemas que tuvimos en cuanto a los primeros proyectos de investigación. Una que es la delimitación de los pisos térmicos, que ya estaba en una revisión. Digamos que eso, los pisos térmicos para Colombia se daban a partir de las todas. Y la representación de escala pues era necesario tenerla presente. Después viene lo que es el problema que tuvimos con las estaciones climatológicas en el territorio colombiano, que básicamente estaban desplazadas. Tuvimos que hacer todo un ajuste allí para poder determinar nuestro patrón de gradientes térmicos. Y otra problemática que estamos abordando también es que tiene que ver con la correlación de los levantamientos de suelos. Hay muchos levantamientos de suelos a diferentes escalas, y queremos unificar todo. Queremos presentar entonces el mapa de zonas morfoclimáticas, que es el que ven aquí a la izquierda. Eso pues viene de una idea de tipo regional, de una geografía regional y de una geografía que llevó a cabo Jean Tricard. Eso lo hizo a partir de lo que fue el clima en la Tierra, ¿sí? Las zonas glaciares, cómo han dejado huellas en los paisajes. Pero eso también es aplicable a Colombia y tenemos diferentes tipos de áreas que han venido siendo estudiadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi a través de las regiones naturales y a través de un proyecto nuevo que era la jerarquización de las cuencas en Colombia. Entonces, a partir de esos productos y de la información de varios investigadores como son Antonio Flores, Ángela Pinzón, Eslava y otros que han escrito sobre los gradientes de temperatura, pues seguir toda esa línea de investigación que es relacionar la temperatura con la altitud por cada uno de estos grupos. Básicamente estábamos reuniendo evidencias para poder revisar lo que eran los pisos térmicos que están allá abajito, pisos térmicos que son de Caldalán, habla del cálido, el templado, del frío. Incluso el Instituto Geográfico adelantó unas variaciones, unas delimitaciones diferentes. Sacó el nival extremadamente frío, el muy frío. Entonces estábamos también revisando esa parte. Un poquito para ver el contexto de en qué relación hay entre la temperatura, la precipitación versus los paisajes, pues está dado en este gráfico que es de 1950 de Peltier y que habla por primera vez de digamos no por primera vez, sino vuelve y reacciona sobre lo que es las sabanas a partir de la delimitación de las precipitaciones y las temperaturas, ¿sí? Entonces tenemos, este es nuestro primer producto, el producto que es el estudio de clima, la zonificación climática aplicada a Colombia, en donde pues se hace una revisión de lo que fueron los pisos térmicos a partir de las gradientes de temperatura que salieron en cada una de las zonas. Básicamente la zona de estudio que le queremos presentar hoy es la región Caribe, que es la que ven ustedes arriba, es toda esta zona que está aquí.
prácticamente todo está enmarcado dentro de un clima que es el cálido seco. Pero el cálido seco pues se queda hasta allí la información, entonces era necesario mirar otras condiciones. La otra condición que también se quería evaluar era la humedad, ¿no? ¿Qué tanto varía la humedad cuando se aplica un indicador u otro? Porque como hicimos una revisión de muchos indicadores climáticos que se aplican en Colombia y que se aplican indiscriminadamente sin saber si son útiles o no, encontramos que LANG, por ejemplo, es un indicador que tiene mucha utilidad para trabajar con índices de certificación. Incluso el índice de certificación que plantea la UNESCO, que es muy parecido al de LANG, ese pues cuando lo miramos a nivel Colombia, a nivel de los páramos, como lo hicimos acá, vemos que aumenta la humedad, o sea, vemos que hay unas diferencias grandísimas. O sea, él puede determinar muy bien lo que es la parte de los cálidos, los desérticos, los semidesérticos, y en cambio la humedad pues no la discrimina muy bien, caso que sí lo hace Holdridge, que es lo que precisamente utilizamos para hacer la distinción de los suelos. Para no irnos muy lejos de lo que es la zona de estudio, entonces aquí tenemos una de las compañías que escuchamos a la doctora Yanini en la charla pasada, que es la Luinet Fruit Company, que fue la que creó territorios de la agricultura. Como en el siglo unas huellas que están allí en cuanto a los trenes y los que están conectando precisamente a Santa Marta, que está más o menos a hora y cuarto, con estas unidades que están aquí, que son los de desarrollo. Allí tenemos algo así como una explicación espacial. En la zona de estudio entonces es esta que está aquí, son distinguir esta zona del Caribe, porque básicamente en el estudio de zonificación climática decía que todo era cálido seco, pero este está muy próxima a lo que es la Sierra Nevada de Santa Marta, que está aquí. Entonces esto hace que las condiciones climáticas sean muy diferentes al Caribe, que está mirando hacia el mar, ¿sí? Entonces eso hace que la zona sea muy diferente. En cuanto a los análisis que se dan dentro de esta zona de estudio, pues está también que hay unas zonas de protección de los cauces, que es una legislación que hay ahorita recién salida. La frontera agrícola entonces tiene una reducción del 12% de las áreas, unas áreas que son de protección, son aquellas que son los cauces de los ríos. Entonces tenemos la zona con una distribución de lluvias que van entre 1000 y 2000, que es lo que dice que es cálido seco, ¿no? Sin embargo, cuando uno analiza esto espacialmente, podemos ver que en condiciones medias, que es la que está aquí, PV High, tenemos una manifestación de la naturaleza muy especial, que es estos árboles frondosos, que se llaman cañaguates, y que representan un poco esa biodiversidad que está allí en el Caribe colombiano. Bueno, en cuanto a la manifestación de la temperatura, también hay una forma de obtener mayor tipo de información, no solamente decir que la temperatura es mayor de 24 grados centígrados, sino decir cómo se manifiesta esa temperatura en el espacio, cómo se manifiesta en el relieve. Entonces, a través de los gradientes de temperatura, se puede observar esa variable que está perdida dentro de la clasificación climática. Entonces, cuando hicimos el gradiente de temperatura para la zona del Caribe, sector oriental, entonces encontramos que al ascender 100 metros en este territorio hay una disminución de la temperatura en 0.62. Entonces, eso es una información muy especial. También hay una relación directa que hay entre la temperatura y la evapotranspiración potencial. Entonces vemos que hay unos sectores que guardan más humedad y otros que guardan menos humedad o que pierden más humedad, y eso pues se manifiesta en las coberturas vegetales. Aquí vemos una parte más seca de Chibolo, este sector que está aquí, un poquito más seco que está aquí, y tenemos que también en el mismo Chibolo tenemos una manifestación de las coberturas que es diferente, es más frondosa, como la que ven ahí encima. Es importante
También que cuando hicimos el índice de humedad de Holdridge, que lo utilizamos para hacer el reconocimiento de suelos y para hacer la clasificación de los suelos, se puede también utilizar espacialmente. Y allí podemos hacerlo a partir de la relación que hay entre evapotranspiración potencial y la precipitación. Entonces ese valor entre evapotranspiración potencial y precipitación va a dar este índice que está aquí y nos permite ver que el cálido seco está entre 1 y 2. Sin embargo, cuando se acerca al valor de 2, hay una transición climática que se puede registrar. Se puede registrar y se puede manifestar en el estudio de suelos. También a partir del análisis de la meteorización de los suelos, de las tierras. Entonces, donde hay mayor humedad y hay mayor temperatura, hay mayor evolución de los suelos. Casos como este que vemos aquí, que son los suelos vertisoles, que tienen la característica de que están llenos de arcillas y que presentan grietas, es un suelo más evolucionado que un septisol, entonces ahí vemos algunas diferencias espaciales. Dentro de lo que planteaba yo al comienzo, que era la función ecosistémica de los suelos, pues está la de regular los caudales bases de los ríos a través de su capacidad de almacenamiento. Entonces, si analizamos la capacidad de almacenamiento para 4 sectores con las mismas características del suelo, pero con diferente precipitación, vemos que cuando la precipitación aumenta de 1100 a 1300, vemos que hay una mayor funcionalidad del suelo en cuanto a lo que es lo ecosistémico, o sea, hay un mayor aporte a los ríos, hay un mayor aporte en mantenimiento de los caudales de los ríos. Entonces eso es importante verlo allí. En cuanto a lo que nosotros hacemos en el Instituto Geográfico, que es la clasificación agrológica, tenemos entonces que ya hablamos de unas clases 1, 2, 3 que son las clases agrícolas. La 4 ya es una clase que es marginalmente agrícola y prácticamente pues se puede decir únicamente hay cultivos permanentes, hay agroforestería, pero también hay un gran alto nivel de conservación de las coberturas vegetales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la información que les planteé al comienzo? Los índices de humedad. Entonces tenemos espacialmente identificados los índices de humedad. Podemos entonces hacer esa transferencia hacia los usos que se pueden dar en el territorio. Entonces, en el caso de la clase 4, digamos que todo el área de estudio fuera clase 4, entonces habría que determinar que los cultivos permanentes estaban en la zona más húmeda, ¿sí? En donde el valor de evapotranspiración potencial sobre precipitación es más alto, hay mayores posibilidades de que haya un buen desarrollo agrícola, mientras que en las partes de agroforestería pues hay unos menores consumos de agua y entonces hay menos posibilidad de que se den bien los cultivos. Y en esta zona que ya habíamos dicho que es una zona que es cálida y además es húmeda y además tiene una gran cantidad de agua de reserva, pues es una zona de conservación. Y la siguiente zona pues sería un silvopastoril. Lo mismo sería con la clase 5, entonces ya los cultivos que antes eran permanentes pasan a ser transitorios porque en la clase 5 hay problemas de mucha humedad en el suelo, entonces hay que esperar que esa humedad baje. Entonces los transitorios es una buena oportunidad para poder involucrarlos allí. Cuando es una clase 6, entonces la parte más húmeda sería agroforestería, porque ya tenemos muchos problemas en cuanto a lo que son los suelos. Son suelos muy superficiales, son suelos pedregosos, son suelos que pueden tener una máxima pendiente del terreno, entonces pues van a cambiar allí las condiciones. Y en una clase 7 pues también lo mismo, entonces vamos a tener que aumentar esos índices de conservación, ¿no? Entonces ya no solamente vamos a conservar la parte que está aquí, que es donde están los humedales y está más meteorizada, sino también vamos a tener que conservar las coberturas vegetales de ese sector, si decimos que la clase agrológica es 7. Como aquí estamos hablando de espacios de vida es cómo se desarrolla la comunidad, cómo se desarrolla la gente allí, y hay que decir que hay que estudiar también la historia de la comunidad, la historia de la región, el territorio. Y el territorio, pues, a partir de todos esos impulsos que se dieron a la agricultura en el siglo pasado, llegó mucha gente que nos trajo nueva cultura y nos trajo nueva comida, nuevas formas de mezclar los alimentos, y entonces tenemos diferentes tipos de
sancocho de pescado, sancocho trifásico, sancocho de gallina. Tenemos también los productos de la vaca, como están aquí, el molde de queso. Y también hay unos espacios de vida en donde se desarrolla la vida, en donde la gente se une, en donde la gente desarrolla su vida social. Entonces están en los ríos, en el río Tucurinca, en el río Fundación. Entonces eso, pues hay una gran cantidad de afluencia de personas que se reúnen a disfrutar de estos platos, de estas comidas. Lo mismo que en las partes al frente de las casas, en donde se reúnen a jugar dominó. Si nosotros mezclamos eso con lo que se da en la región, los cultivos permanentes que hay en la región, entonces uno averigua, son palma africana, palma de cera, naranja. Hay unos cultivos transitorios de maíz, yuca, ñame, plátano, y todo pues tiene relación con la cultura, ¿no? Es lo que consumen allá, no solamente es preparar estas tierras para exportación, ¿sí? Sino también que hay una seguridad alimentaria que hay que cubrir, una seguridad social que hay que cubrir. Entonces tenemos toda una serie de especies que nos van a poder dar la oportunidad de poder recomendarle a las comunidades qué y cómo debe manejar sus tierras. Entonces están los agroforestales como la teca, el cedro, el balso. Hay algunas razas que se han venido agregando a la región, como son el romo sinuano, el costeño con cuernos y otras especies menores que se han venido dando allí. Entonces es importante tener en cuenta que para eso hay una oferta natural, la cual se debe potenciar, ¿no? No tanto es llegar con nuevos cultivos, no es tanto decir vamos a sembrar sorgo, vamos a hacer lo que ya ha pasado en Brasil con la soya, sino que hay una oferta natural y una oferta social que hay que fortalecer, y eso pues es la propuesta que traemos nosotros. Dentro de los forrajes, por ejemplo, que se pegan allí, que dan buenos frutos, está la caña forrajera, el sorgo forrajero, la soya, la de conservación también hay muchas especies, el cocotero, el hipomea y otras especies que son importantes para la zona. Nosotros no tenemos todavía unas conclusiones porque estamos en el proceso de poder generar mayores elementos para poder analizar los territorios, pero llegamos a estas consideraciones. Las zonas morfoclimáticas permiten mostrar gradientes de temperatura producto de los cambios de relieve y características ambientales derivadas de la incidencia de los rayos solares. Prácticamente las zonas morfoclimáticas están dadas por esas condiciones naturales que son los vientos, que son la orientación de las vertientes, la cercanía a los cuerpos de agua. Eso es muy importante porque permite generar y ver toda esa variabilidad espacial. La temática que quisimos aquí reforzar con esta presentación fue la biogeografía, pero también algo de historia, porque con ella es posible estudiar patrones o modelos de distribución de la diversidad en las sabanas. Mi proyecto de investigación está orientado a las sabanas no solamente las sabanas del Caribe, como la que estamos presentando ahora, sino las sabanas estacionales, las sabanas que son calificadas, digamos, en los contextos cartográficos mundiales, a los encerrados en Brasil y otras cuestiones como esa. Los espacios de vida pueden armonizarse con los sistemas productivos para lograr un desarrollo territorial en el que se incluya a las poblaciones locales en el desarrollo de los territorios. Eso es pues básicamente lo que queríamos traer para todos ustedes, compartirles. Hay una gran cantidad de bibliografía que se puede consultar respecto a lo que es la utilización de la climatología como un elemento espacial, como un elemento que puede ayudar a caracterizar y a definir cosas y a definir usos del espacio. Bueno, muchas gracias. Espero que me hayan escuchado porque he tenido problemas. Muchas gracias, Carlos. Interesante la que nos has dado y esta perspectiva geográfica de la planificación territorial. A continuación, tenemos algunas preguntas de nuestros asistentes. Para esto, recordarles que cada uno de los panelistas cuentan con un máximo de 5 minutos para contestar a todas las inquietudes de los participantes.
Tenemos una pregunta para Carmen que nos dice, ¿qué tipo de minería hay en la zona y cuáles son los principales problemas ambientales que están creando? Tenemos también otra inquietud para Marta y Rosita. Nos preguntan si es que analizaron otras opciones de técnicas de reducción de variables a más de componentes principales. Y otra pregunta que nos dice si en el Atlas se pudo identificar conflictos socioambientales. Bueno, te contesto la pregunta y muchas gracias por hacerla. No, en realidad no contempla este tipo de variables, el modelo no contempla las variables debido a que, como ustedes conocen, es muy difícil obtener información ambiental a ese nivel, ¿no? A esa escala. En el Ecuador probablemente tengamos alguna información, pero la intención es replicar, como decíamos, este modelo para todos los demás países del conglomerado latinoamericano. Entonces, no se incluyó las variables socioambientales. ¿Y la segunda? ¿O era parte de la primera, Pauli? Sí, sí se analizaron otras opciones de técnicas de reducción de variables a más de componentes principales. Sí, sí, realmente utilizamos dos métodos más estadísticos, pero en realidad el que mejor se ajustó fue el de análisis de componentes principales porque nos permitía precisamente tener esa diferenciación que nos permitía homogenizar algunas variables, pero al mismo tiempo distinguirlas bien para poder tener estas tipologías rurales. Muchas gracias, Martita. Muy interesante las preguntas y las respuestas. Tenemos una pregunta también para Paulo. Nos dicen la retórica de ecoturismo y su sello verde, ¿cómo se expresa esto en la desterritorialización de las comunidades? Bueno, el turismo hegemónico aliena a la comunidad de su territorio de dos maneras: o por una no adaptación a las nuevas prácticas, o por la aceptación de esas nuevas prácticas que van a alejarlos de sus prácticas cotidianas, tradicionales. Y acá en nuestro proyecto nosotros cuidamos para que la actividad turística no sea la actividad de la comunidad, sino que una de las actividades, para que no se conviertan en una comunidad dependiente del turismo. Muchas gracias, Paulo. Tenemos una pregunta también para Carlos. Nos dicen, ¿en qué zona morfoclimática existen mayores conflictos por extractivismo? Sí, el análisis pues se hizo precisamente para determinar cuáles son las zonas más afectadas por extractivismo, y eso tiene mucha relación con algo que se creó o que se ha aplicado en los países latinoamericanos, y es la creación de la frontera agrícola. La creación de la frontera agrícola se da ahorita para las sabanas, más que todo para las sabanas de colombianas, y más que todo es para la zona morfoclimática de la Orinoquía. La Orinoquía pues hace parte de lo que es la sabana estacional, que es precisamente donde está mi proyecto de investigación. La sabana estacional, hay una sabana estacional y hay una sabana de inundación. La sabana de inundación, digamos que ya ha venido siendo utilizada desde hace varios tiempos. Ahorita la que está mayor afectada y tiene mayor amenaza es la sabana en la Orinoquía, la sabana estacional de la Orinoquía, que hace parte de todo lo que son los límites con la selva amazónica, y entonces eso ha causado una apertura de la frontera agrícola hacia la selva amazónica. Ha sido la deforestación últimamente de muchas miles de hectáreas. Entonces esas dos sabanas, digamos que la parte del Caribe también está también con toda la cuestión allí para poder ser intervenida. Pero básicamente la que tiene mayor extensión de problemas de extractivismo entonces es no solamente por la minería, el petróleo, porque ahí está Cusiana y están todos los empresas petroleras allí, sino por la implementación de la palma aceitera, palma africana. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, bueno, parece que no pudimos retomar la conexión con Carmen. Esperemos, bueno, que podamos hacerle llegar esas preguntas.
Sin duda, los tópicos que hemos tratado esta mañana nos han permitido ver la complejidad que existe en los territorios rurales y las distintas aproximaciones que pueden abordarse para su adecuada gestión. Es así que a través de Carmen hemos visto las problemáticas que tienen las áreas protegidas, pero a la vez las potencialidades que tienen al gestionarlas desde un ámbito comunitario. Por otra parte, Paulo nos hablaba acerca del enfoque alternativo del turismo mediante la construcción de redes de confianza entre investigadores y la comunidad, la sistematización de conocimientos de la comunidad sobre su territorio y la cooperación de la universidad con la comunidad y cómo poder llevar estos conocimientos a soluciones pragmáticas. Rosa y Marta nos presentaron una alternativa metodológica geoestadística para el análisis de los territorios rurales que permite realizar estudios desde una perspectiva territorial y no sectorial y cómo esta metodología podría ser un referente para otros países. Finalmente, Carlos y Yolima nos mostraron cómo zonificaciones climáticas pueden considerarse como unidades territoriales de análisis para el ordenamiento territorial de zonas rurales desde un aspecto biogeográfico. Esperamos que este seminario haya sido de gran aporte para ustedes y aprovecho la oportunidad para comentarles que por la tarde, en la mesa 4, hablaremos acerca de género, migraciones y ruralidad. Finalmente, quiero agradecer a los panelistas por su participación en este evento y por haber compartido con nosotros sus conocimientos y experiencias. También a Janina y a los demás organizadores por la invitación a moderar este evento y a todos ustedes por su atención. Los esperamos a las 15 horas para continuar con este encuentro y para el cierre del evento. Muy buenas tardes con todos y muchas gracias.